Dios les bendiga. Esta es la parte número 4 de Efesios 4, 11 al 14. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por esta oportunidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a través del Espíritu Santo a entender la enseñanza del estudio bíblico. Te pedimos por todas las personas que van a escuchar este estudio. Ministra su vida, Padre. Bendice sus hogares y que sea de edificación y bendición para su vida. En el nombre de Jesús. Amén. En el estudio pasado terminamos diciendo que la iglesia debe de hacer dos cosas con la revelación del Evangelio que fue dada a través de los apóstoles y profetas. Primero, la iglesia debe preparar hermanos que tengan el llamado y enviarlos a predicar las buenas nuevas de salvación. Es aquí donde entran los evangelistas. Algo importante sobre los evangelistas es que tienen que estar sometidos estrictamente al Espíritu Santo y buscar constantemente la dirección de Dios. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia. En Hechos 16, capítulo 16, versos 6 al 9, dice la palabra, atravesando Frigia, esto es Pablo y Bernabé, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Por segunda vez, el Espíritu Santo le prohibió predicar el Evangelio en la región de Asia. Y pasando por junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo en una visión de noche un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. La voluntad del Señor era que se predicara la palabra en Macedonia, no en Asia. Por eso los evangelistas deben estar sometidos al Espíritu Santo de Dios y a la dirección de Dios. Porque nosotros como seres humanos muchas veces cometemos errores y sin la dirección de Dios vamos tal vez y predicamos el Evangelio a una región, a una nación o un pueblo donde Dios no nos ha enviado, donde no es la voluntad de Dios. Lo segundo que debe hacer la iglesia con la revelación del Evangelio que fue dada a través de los apóstoles y profetas es que cuando la iglesia ya está establecida, ese rebaño tiene que ser conducido y enseñado en la doctrina del Evangelio. Es ahí donde entran los pastores y maestros. Algo interesante es que Pablo aquí coloca a los pastores y maestros en la misma categoría. Observe, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjese que no dice a otros pastores y a otros maestros, sino que coloca a los pastores y maestros en el mismo nivel. La razón es que lo que hacen los pastores primordialmente es enseñar. Los maestros se dedican a la enseñanza, pero más profunda acerca de la doctrina bíblica. Más adelante hablaremos de ello. Pero la función principal de un pastor es la enseñanza. Vamos a verlo bíblicamente. En Marcos 6:34, el Señor Jesús dice, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Eso es lo principal, la principal función de un pastor cuando tiene un rebaño, enseñar. Esa es la principal función de un pastor, enseñar. Los pastores tienen una gran responsabilidad porque además de enseñar, deben de cuidar el rebaño. Deben dedicarse a la enseñanza y también los pastores deben de conducir el rebaño. Conducir el rebaño. En Juan capítulo 10, versículo 11, Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas.
O sea, el buen pastor se preocupa por las ovejas, las cuida, las conduce. Si una oveja se le descarría, se le va al mundo, el buen pastor deja las 99 que tienen el rebaño, como dice la palabra, y se va a buscar esa ovejita que se le descarrió. Porque él entiende que el Señor pagó un precio alto por esa oveja. El Señor pagó a precio de sangre. Y esa oveja es de gran estima delante de Dios. El que no es buen pastor, el asalariado, no le importan mucho las ovejas. Una oveja se le va al mundo y no le importa. Al asalariado lo que le interesa es los beneficios que él obtiene como pastor. El salario y los beneficios. Tal vez pone una apariencia como que les importan las ovejas, como que se preocupa, pero en realidad no le importan. El asalariado no tiene que ver que la oveja se descarríe, que si no va a la iglesia no la busca, no la llama, no trata de investigar qué está pasando con esa ovejita. Lo que le interesa es el beneficio del pastorado, pero el buen pastor da su vida por las ovejas. En Hechos 20, 28 al 30, el apóstol Pablo estaba en Mileto y desde allí mandó a llamar a los ancianos de Éfeso y se reunió con ellos y él les dice, la razón es que él no quería detenerse en Éfeso, sino que quería seguir hacia Jerusalén. Los llama y les dice, por tanto, mirad por vosotros mismos, mirad, estén alerta, estén velando por vosotros y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. Velad por vosotros, por ustedes y por el rebaño, lo cual el Espíritu lo ha puesto a ustedes a apacentar. La cual, ese rebaño, el Señor ganó por su propia sangre. Por eso es que la iglesia es importante para Dios, porque Cristo pagó por su propia sangre. Y los pastores están encargados de velar por ese rebaño. Y en el verso 29 el apóstol profetiza y dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres perversos que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. O sea, el apóstol profetiza y dice, entrarán de afuera. Entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, o sea, amenaza de adentro. Viene amenaza de adentro y de afuera para la iglesia. ¿Cómo se ha cumplido esa profecía en el día de hoy? Gente que llega de afuera, lobos rapaces, que no perdonan el rebaño. Y dentro de la misma iglesia se levantan hombres que hablan cosas perversas. Cosas que no están de acuerdo con la sana doctrina, con el evangelio. Y arrastran tras sí a los discípulos, causan divisiones, causan estragos en la iglesia del Señor. Por eso si usted tiene un pastor que vela por la iglesia, por el redil, que se preocupa, un buen pastor, no un asalariado, usted debe de orar por ese pastor, cuidarlo, usted tiene que ayudar a ese pastor, porque hoy en día, fíjese cómo se ha cumplido esta profecía, desde el verso 29 en adelante, en el día de hoy, es impresionante cómo lo que dice la Biblia se cumple. Hoy en día eso está pasando en la iglesia del Señor. Lobos rapaces, hombres que no perdonan el rebaño, que por ganancia deshonesta no le importa, causan destrucción y desde dentro de la iglesia se levantan hombres para destruir la iglesia. O sea, hay amenaza de adentro y de afuera. Un verso más y terminamos con los pastores. Primera de Pedro 5, 2 y 3. Este es el consejo de Pedro para los pastores. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por la fuerza, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas, sino con pronto ánimo, con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, los pastores tienen que cuidar la grey
no por la fuerza, sino voluntariamente. Dice Colosenses capítulo 3, 23, dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Los pastores, todo lo que hagan y toda la iglesia en general, pero los pastores deben de cuidarse de no hacer las cosas para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. No por ganancias deshonestas. Eso está pasando mucho hoy. El raíz de todos los males es el amor al dinero. Y es triste ver cómo pastores están cayendo en este engaño, en el engaño de las riquezas. Sino que tienen que estar también con ánimo pronto, con ánimo pronto. No pueden ser en lo que requiere diligencia, no perezoso, dice la palabra, con ánimo pronto. Y a los pastores, verso 3 dice, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. O sea, los pastores deben de entender que el Señor del rebaño es Jesucristo. Hay pastores que se enseñorean de la grey, como que ellos son los señores, dueños y señores del rebaño. El Señor es el Señor Jesucristo. Los pastores no son los señores de la obra, sino el Señor Jesús. Porque el rebaño está a cuidado del pastor, pero el pastor no es el Señor. Y debe de ser ejemplo. Los pastores tienen que tener un testimonio intachable. Tienen que ser ejemplo de la grey. Vamos a hablar ahora de los maestros. Fíjese, dijimos que Pablo coloca a los pastores y maestros en la misma categoría. La razón es que los maestros tienen la capacidad de explicar claramente la doctrina del Evangelio de tal forma que todos podamos entender. Los maestros son importantes en una iglesia. ¿Por qué? Porque hay cosas en la Biblia que muchas veces son confusas y hay personas que tienen preguntas. Y el maestro tiene la capacidad de ayudar a los hermanos, a los miembros de la iglesia, a entender la doctrina bíblica. Esa es la función de los maestros. Son especializados, tienen ese don dado por Dios de entender la revelación del Evangelio y de entender la doctrina bíblica. ¿Por qué son importantes los maestros? Por ejemplo, si nos vamos aquí en este mismo libro de Efesios y nos vamos a los 3 primeros capítulos de Efesios, por ejemplo, en Efesios 1:4 habla de la elección, 1:5 habla de la predestinación, en 1:5 también habla de la adopción, 1:7 de la redención, 1:13 habla del sello del Espíritu Santo. Capítulo 2, 1 al 10 habla de la gracia. Capítulo 3, 14 al 20 habla del amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. La mayoría de los cristianos en el mundo entero conocen muy poco sobre esta doctrina bíblica. Hay muchos cristianos que conocen prácticamente nada acerca de esto. Y es muy triste ver por televisión, por el internet, por la radio, cómo muchos pastores, predicadores, maestros, que en lugar de enseñar a la iglesia, lo que hace es entretener el rebaño. Y en vez de preparar a la iglesia para que la iglesia esté lista para el regreso de Cristo, preparan a la iglesia para que se acostumbre a vivir en este mundo, que se acomode a este mundo, y entretienen y motivan a la iglesia de la misma manera que una empresa motiva a sus empleados. ¿Usted ha visto una empresa dándole charlas, seminarios a sus empleados para que produzcan más? Eso mismo están haciendo muchas iglesias. Tratan la iglesia del Señor, la tratan como si fuera una empresa. ¿Por qué? Porque son comerciantes. Hay pastores que son comerciantes. Hay predicadores que son comerciantes de la palabra.